pero el propósito, el deseo, el anhelo de Dios es que la iglesia permanezca unida. ¿Quién me puede decir por qué o para qué? ¿Cuál será el propósito? ¿Un capricho? ¿No hay nada más que hacer? ¿O tiene una razón de ser esto de que Dios anhela, desea y hace todo para que esta unidad nosotros la guardemos? Fíjese que la unidad es algo que Dios ya hizo. Nosotros somos instados, llamados a guardar la unidad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál será el propósito principal? El anhelo de Dios es que estemos unidos. La unidad es algo que nosotros tenemos que apreciar, tenemos que valorar, tenemos que entender. Y los próximos domingos que vengan yo voy a hablar de algunas figuras, porque vamos a seguir mirando a la iglesia. Hoy día terminamos con el tema de la unidad, pero los domingos que vienen vamos a ver cómo la iglesia es representada en la Biblia. La iglesia es comparada o simbolizada como una familia, por ejemplo. Es simbolizada como una esposa, la esposa de Cristo o novia de Cristo en este momento, como habla de una construcción y otras figuras más que hay en la Biblia que las vamos a ver y a mirar. Vamos a seguir tratando de entender la iglesia, porque si bien es cierto la iglesia ha sido desvalorizada para algunos, ¿verdad? No tiene ninguna importancia. Algunos dicen, no, yo y el Señor nomás y nada más. Yo amo a Dios y no me interesa nada más. Juan fue claro, el apóstol Juan fue claro y en los últimos días de su vida, el apóstol escribió referente a esto. El apóstol en su carta, en una de sus cartas, él dice, nosotros, el apóstol Juan dice, nosotros tenemos este mandamiento de Dios, que el que ama a Dios, este es el mandamiento, que el que ama a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Usted ama a Dios? Entonces este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Jesús dio un solo mandamiento. ¿Cuál fue? Que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado, dijo Jesús. Y ahí está hablando el amor entre los hermanos, no está hablando del amor al prójimo, porque ese mandamiento de amor al prójimo es un mandamiento dado al pueblo de Israel y es un mandamiento que tiene que ver con la ley. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a amar? Usted va a amar y yo voy a amar con el amor de Dios, porque el amor de Dios nos capacita para amar aún a nuestro enemigo. ¿Cuántos aman a su enemigo? Humanamente es imposible amar al enemigo, pero por la gracia de Dios, el amor de Dios nos capacita para amar a nuestro enemigo y para amar a nuestro hermano y para amar a Dios. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros, los seguidores de Jesús, es el amor. El que no ama, dice Juan, y Juan me gusta porque es determinante, es radical, el que no ama, dice Juan, no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, no le ha visto ni le ha conocido. Mire qué determinante es, exagerado, no, yo diría enfático y determinante. Si usted no ama, ponga en duda su relación con Dios, ponga en duda su salvación, ponga en duda su religiosidad, ponga en duda todo eso. Pero si usted ama, usted le ha visto y le conoce. Así que ¿cuántos aman aquí hoy día? Ah, no, es que yo amo mi perrito, yo amo mi gatito, yo amo mis hijos, yo amo mi trabajo, yo amo mis familiares. No, no estamos hablando de ese amor, estamos hablando del amor de Dios, el amor con el cual amamos a Dios, el amor con el cual amamos sus palabras, el amor con el cual amamos la iglesia, amamos los hijos de Dios, el que ama al que ha engendrado. El que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado de él, dice Juan. El que ama a Dios, que el que engendra, ama también a los que son engendrados de él. Yo no le puedo decir, hermana Berito, yo la amo a usted, pero no amo a sus hijas. ¿Qué sería eso? No, porque ella y sus hijos son uno solo, son una familia, ¿sí o no? Cuando alguien ama a alguien, ama también a
Alguien me puede decir, pastor, yo lo amo a usted, pero a sus hijos no los paso, ¿ya? Entonces, hemos estado viendo, ¿verdad? Estos 7 factores o no factores, sino la base que algunos utilizan para dividirse y que está prohibida en la Biblia. Pero yo quiero que antes veamos un versículo que se encuentra en Lucas, que este versículo en Lucas, perdón, en Judas, no Lucas, Judas, en el único libro de Judas, la única carta de Judas que tiene solamente un capítulo. Fíjese, versículo 18 de Judas. Judas está el libro que está antes de Apocalipsis. Dice Judas, versículo 18, como os decían, debo el 17 mejor, más vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decían que en el postrer tiempo, ahora, en este tiempo, habrán o habrían burladores que andarían según sus malos deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo al Espíritu. Fíjese, estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. ¿Quiénes son los que hacen divisiones? Según este versículo, los que no tienen el Espíritu. ¿Usted tiene el Espíritu en su vida? Si el Espíritu de Dios está en su vida, usted no hace divisiones. Usted ama la unidad. Pero aquellos que no tienen el Espíritu de Dios en su vida son los que hacen divisiones. Entonces, ¿qué podemos decir de este versículo? De lo que estamos hablando. Nosotros vimos, en primer lugar, vimos los siete pilares de la unidad, ¿verdad? Que debemos, esa es la base de nuestra unidad, que somos un solo cuerpo, que tenemos un solo espíritu, ¿sí? Esos 7 factores de unidad. Entonces, la unidad es producida por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios produce unidad. La ausencia del Espíritu de Dios va a producir división. ¿Cuál es lo contrario de unidad? División. La unidad es producto y obra del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en la vida de una persona, habrá unidad. Cuando el Espíritu de Dios no está, habrá división. ¿Quiénes son los que se dividen? Los carnales, los que andan según sus sentidos, dice aquí. ¿Quiénes son los que se unen? Los espirituales, o más bien dicho, guardan la unidad, porque la unidad es obra de Dios a través de su Espíritu. Entonces, si el Espíritu de Dios está, ¿qué va a haber? Va a haber unidad. ¿Qué va a haber en el cielo? ¿Se imaginan en el cielo desunión? ¿Se imaginan en el cielo divisiones? ¿Cómo se imagina que va a ser usted estar en el cielo? ¿No? ¿Bandos? No, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, no, es que yo soy de acá, ¿verdad? No, yo era de otro ministerio antes, ¿verdad? En la tierra, así que yo me junto. ¿Dónde están mis hermanos los bautistas? Les he contado ese sueño, ¿verdad? Que tuvo ese hermano que soñó que se iba al cielo y llegaba a las puertas del cielo. ¿Se acuerdan que se lo conté a algunos? Y ese hermano soñó que iba al cielo y llegaba a las puertas del cielo y típico, ¿verdad? Dentro de los chistes sale Pedro. No, bueno, aquí salía un ángel y le preguntaba, esta persona le preguntaba si ese era el cielo y el ángel le decía, sí, es acá. Y le preguntaba a esta persona en el sueño al ángel,
¿Están acá mis hermanos los presbiterianos? Porque era presbiteriano. Y el ángel le dijo, no, no están acá. Uy, ¿se imagina usted? Cuando llegue al cielo y le preguntar, ¿están aquí los del- de la iglesia más discípulos, los del auditorio vida, no sé cómo llamarles? Y que le diga al ángel, no, no están acá. Chanfle. Y dijo, bueno, entonces están los pentecostales. Y el ángel le dijo, no, no están. Y los bautistas, tampoco están aquí los bautistas. Y los metodistas tampoco. Los de la asamblea, no, no están. Entonces, esta persona se sorprendió y dijo, pero ¿cómo no están? No hay ninguno de ellos. No, no hay ninguno. Pero, y esta persona que estaba soñando le pregunta al ángel, bueno, ¿y quiénes son toda esa multitud que está cantando y alabando a Dios ahí? Y el ángel le dijo, esos son los redimidos y lavados por la sangre de Cristo. Entonces, en el cielo hay unidad. En el cielo no hay diferencias de denominaciones, no hay diferencias de ninguna naturaleza, no hay agrupaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu de unidad. El Espíritu Santo, el que produce la unidad, y la ausencia del Espíritu Santo es la que produce la división. ¿Sí o no? Entonces, vamos, yo les compartí el domingo pasado de algunas eh, bases equívocas eh, que se usan y que están prohibidas en la Biblia para unirse, o sea, pero para dividirse, perdón. Primero, yo les leía primero a los Corintios capítulo 1, versículo 12, donde en la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto, había divisiones, eran carnales. ¿Y cuál es la tendencia que había? Que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y otros decían, aparente más espirituales, yo soy de Cristo. O sea, ellos se abanderaban bajo un líder y se ponían bajo un líder, ¿verdad? Y otros simpatizaban con otro líder y hacían división. Y habían otros que también hacían división al decir yo soy de Cristo. Y esto es muy particular en los hermanos en general, porque muchos dicen, no, yo soy de Cristo, no, yo yo no soy ni esto ni esto otro, yo soy de Cristo. Y eso lo usan como emblema para apoyarse y que también es divisivo, porque si usted dice yo soy de Cristo y lo usa, ¿verdad? Como eh, subterfugio para establecer o apoyarse en una división, usted está siendo divisivo y está siendo carnal y no está actuando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos va a ayudar a dividirnos, no nos va a ayudar. También dijimos, ¿verdad?, que y este es uno de los puntos más usados para dividirse, las doctrinas diferentes. Si hay algo que ha dividido más a la iglesia, si hay algo que ha dividido más a los hijos de Dios, son las doctrinas diversas. Y cuando yo hablo de doctrinas diversas, hablo de todas las doctrinas que no son salvíferas. Escúcheme con mucha atención esto. ¿Cuáles son las doctrinas que no son salvíferas? Todas aquellas que no tienen que ver con nuestra salvación. Hay doctrinas que si usted las cree o las practica y no son fundamentales, no porque las practique o no las practique se va a perder. Yo le pregunto, si alguien cree que la mujer tiene que usar, me voy a poner controversial hoy día, que la mujer tiene que usar solo faldas y no pantalones, ¿se perderá por eso? ¿Qué dice, qué dice usted?
y alguien defiende y enseña, ¿verdad? Que la mujer tiene que usar pantalón, perdón, falda, 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 vestido, vestido y no pantalones. ¿Se perderá por esa doctrina? ¿Mm? ¿Qué dice la Daniela? ¿Qué dice la Roxy ahí? Que las veo, que son mujeres. ¿Van a verito? ¿Se perderá o no? Dicen que no. No. ¿No? ¿Por qué? Porque no es una enseñanza que salve o no salve. El obedecerla o no obedecerla. Si alguien enseña que tiene que diezmar, Marco, ¿se perderá? No, porque no es una doctrina que sea salvífera. Pero si alguien no cree que Jesucristo es el Señor y no se pone bajo su señorío, ¿se perderá? Claro que sí. Si alguien cree que hay 3, 4 o 5 dioses, ¿se perderá? Claro que sí, porque es una doctrina fundamental. Si alguien dice, no, no hay una sola iglesia, hay muchas iglesias, ¿se perderá? Claro que sí. Si no tienen la revelación de la verdadera iglesia, porque la iglesia es una, y es una doctrina fundamental, lo hemos visto, hay un solo cuerpo. Ahora, si no entiende, ¿verdad?, el concepto iglesia, o por ejemplo, los líderes católicos enseñan que la iglesia verdadera es la iglesia católica. ¿Será una doctrina importante esa? Claro que sí, porque ellos sostienen que la única iglesia verdadera, fíjese, toda secta falsa, póngame mucha atención, uno de los, ¿cómo usted detecta una secta falsa, equivocada, perdida? Toda secta o toda tendencia que se abrogue o que se autodenomine como la única iglesia verdadera está en un error, porque la iglesia verdadera trasciende y va más allá, ¿verdad?, de una cuestión doctrinal o de un lugar eh, eh, geográfico, por decirlo así. Entonces, fíjese, mire, si usted habla con un testigo de Jehová, ¿qué le va a decir? Que la única iglesia verdadera son ellos. Si usted habla a un mormón, le va a decir que la única iglesia verdadera son ellos. Si usted habla con un católico de verdad, no esos que van a misa para los terremotos, para los matrimonios, para los bautismos, ¿qué le va a decir? La doctrina de la iglesia católica es que la única iglesia verdadera es la iglesia católica. ¿Me está siguiendo? Entonces, es una verdad fundamental. ¿Qué quiero decir esto? O con esto, que hay enseñanzas que si bien yo estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, no por eso me voy a perder. Entonces, estamos hablando de que la mayor, yo no sé si logran entenderme esto y quiero enfatizarlo, dije el domingo pasado, la mayor causante de divisiones es entre los hijos de Dios cuando se toma una doctrina, ¿verdad? Y se hace apología de ella y se defiende y si no, el otro no cree igual, entonces tú te vas para allá y yo me voy para allá, ¿verdad? Y se produce división y se pelean, ¿verdad? Las doctrinas no pueden ser causa de división. No podemos basar la división en una doctrina, en una enseñanza. Ya sea que usted esté en lo correcto o yo esté equivocado o yo esté en lo correcto y usted esté equivocado, porque nunca un punto o una enseñanza puede ser correcta por los dos lados. No podemos decir, ¿verdad? El bautismo en agua está vigente y otro enseña el bautismo en agua no está vigente, por lo tanto, ¿verdad? No, los dos están en lo correcto. Uno de los dos tiene que estar equivocado. Pero si es un hijo de Dios que tiene a Jesús como su Señor, que Dios, el Padre, es su único Dios, que el Espíritu de Dios está en su vida, que pertenece a la única iglesia, que ha experimentado el verdadero bautismo y que tiene una sola esperanza, pero hay diferencias entre nosotros, ¿verdad? A lo mejor, yo les decía el domingo pasado, cree que el arrebatamiento es antes para la iglesia de la gran tribulación, o cree que después de los 7 años viene o no cree que exista una gran tribulación como se pinta, ¿verdad?
o si cree que la marca de la bestia, ¿verdad?, es que le van a poner un chip en su mano o en su frente, o cree esto otro, y algunos dicen que, no sé, que la bestia de Apocalipsis 13 es Estados Unidos, otros dicen que viene de Israel, y hay diferentes doctrinas que a lo mejor ustedes no las han visto. No son enseñanzas que afecten nuestra salvación. Y cuando lleguemos al cielo, no nos va a preguntar el ángel, si es que hay un ángel en la puerta, ¿verdad? No nos va a preguntar, a ver, ¿cuáles son tus doctrinas? ¿Qué creíste tú? Ah, no, tú creías que había que usar falda y por lo tanto las mujeres tenían que usar vestido, por lo tanto no, estuviste equivocado toda la vida, ¿verdad? Así que para abajo, no. No se puede perder aquel por el cual Cristo murió. Entonces, no usemos las diferentes doctrinas para dividirnos. ¿Qué deberíamos hacer entonces si alguno piensa de una manera y otro piensa de otra manera? ¿Qué deberíamos hacer como buenos hijos de Dios? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra actitud correcta? Si nos encontramos con un hermano que a lo mejor no tiene el mismo entendimiento que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la unidad. ¿Sí o no? Guardarla. ¿Qué es guardarla? Mantenerla, cuidarla. Y si la persona, ¿verdad?, dice, no, es que yo creo que no, los cristianos no pueden tomar vino, porque si toman vino es pecado y se van a perder, y esa persona es débil, yo no me voy a tomar una copa de vino al lado de él y ni voy a brindar con él, porque si mi bebida es ocasión que él caiga, yo no quiero que caiga. O si él dice, no, que no hay que comer carne, y así decía el apóstol Pablo en Romanos 14. O si un hermano, por ejemplo, yo me he encontrado con hermanos que le han enseñado toda la vida que el diezmo, ¿verdad? No, el diezmo, y si ellos no dan el diezmo, prácticamente se van a ir al infierno, porque eso le han enseñado. Le dicen, robará el hombre a Dios, vosotros me habéis robado los diezmos y las primicias. Entonces, para ellos, no dar el diezmo es robar, y ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hago yo con él? No. Hay gente que me ha dicho, pucha, es que a mí me enseñaron, yo quiero dar el diezmo. Bueno, si quieres dar el diezmo, délo, mientras no llegue a un entendimiento. La palabra de Dios dice recibir al débil en la fe, porque voy a tener esperanza que en algún minuto a lo mejor pueda entender los principios por los cuales se mueve este nuevo pacto. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a aquellos? Y esto es sumamente importante, yo insisto en esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a aquellas personas que nos vamos a encontrar, que tienen doctrinas diversas, diferentes doctrinas, pero que no son fundamentales, que no afectan a la fe, que no son salvíferas? Por ejemplo, yo creo que pueden haber hermanos que piensan, miren, hermanos en la fe, realmente nacidos de nuevo, realmente que el Espíritu de Dios está en su vida, que tienen a Jesús como Señor, que tienen a Dios como único Dios y Padre, y que tienen la misma esperanza que mía, pero creen que hay que guardar el sábado. ¿Puede ser eso, Daniela? ¿Habrá un hermano? ¿O eso realmente son del diablo? La doctrina de guardar el sábado no es salvífera. No porque no guardes el sábado o no porque lo guardes te vas a perder. Pasaje bíblico para eso. Romanos 14, estúdielo. ¿Qué dice allí? ¿Ya? El apóstol dice que si alguien, fíjese, si alguien guarda el sábado, ¿para qué lo guarda? ¿Para qué lo guarda? Si un hijo de Dios guarda el sábado, ¿para qué lo guarda? Para Dios. Y si alguien no guarda el sábado, ¿para qué no lo guarda? Para Dios. Si usted no guarda el sábado, usted está haciendo, ¿verdad? Porque usted vive para el Señor, usted lo hace para Dios. Y si alguien lo guarda equivocadamente, porque nosotros hemos entendido que no estamos bajo la ley, entonces no lo guardamos, pero el que lo hace o el que no lo hace para el Señor. A lo mejor con un entendimiento equivocado, ¿me entiende? Lo mismo, el que diezma, ¿para qué lo hace? Lo hace para el pastor, para la organización. Bueno, hay algunos que lo hacen para ser visto, pero mucha gente en su conciencia lo hacen para Dios. Y el que no diezma, ¿para qué lo hace? Para Satanás. Lo hace para Dios. Entonces, yo insisto en este punto porque veo que muchos se dividen
El día de mañana a lo mejor usted me va a escuchar a mí una enseñanza que yo diga, yo no creo, por ejemplo, en ese, yo no creo por la Biblia, yo no creo en eso que creen muchos evangélicos de un rapto, ¿verdad? Que viene el Señor así escondido y se va a llevar a todos sus hijos, ¿verdad? Y aquí abajo va a quedar la crema nomás. Y que el chofer del bus, ¿verdad? Era cristiano y el único que era cristiano iba a 100 kilómetros por hora, ¿verdad? Camino a Puerto Montt y vino el rapto y el chofer ¡pum! Desapareció en un segundo porque así va a ser el rapto, dicen ellos, se fue y el bus chocó, se dio vuelta y murieron muchas personas. O el piloto del avión. Hay películas de eso, ¿verdad? Hay canciones de eso, la venida del Señor y el rapto, y se van algunos, ¿verdad? Y todo un cuento, y ya tienen argumentos de que van a decir que fueron de otro planeta, que vinieron y se llevaron a miles y millones de personas, ¿verdad? Y aquí quedó todos preocupados y se basan en ese pasaje que Jesús dice, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Entonces arman toda una doctrina, ¿verdad? Y dicen, no, ese es el rapto, que viene Jesús de noche y se lleva a algunos, ¿verdad? Y otros se quedan acá. Yo no creo en eso. Yo creo sí en la venida del Señor, en que todo ojo le verá, en que será en un abrir y cerrar de ojo, y que el Señor con voz de mando, con trompeta. Yo no creo en un Jesús que venga, porque no hay versículos que apoyen eso. El Señor con voz de mando, dice Tesalonicense, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Claro que ahí habla de llevarnos, pero eso es al final, cuando todo vaya a terminar, cuando caigan todos los juicios de Dios y cuando todo esto sea consumido, como dice Pedro, por fuego, ya no por agua, por fuego. Pero hay hermanos, muchos hermanos, ¿verdad? Que piensan y le han enseñado que no, que 7 años antes, que esto, que la semana 70 de Daniel, etcétera, etcétera, toda una teología. Y yo siempre digo así, porque la doctrina del rapto, de lo único que hace es, y yo llegué a esta conclusión hace muchos años atrás, la doctrina del rapto hace que tú no te prepares. Pero si nosotros nos preparamos, ¿verdad?, para los tiempos difíciles y nos fortalecemos en el Señor, tomamos fuerza y estamos esperando a lo mejor si hay momentos complicados y tener la fortaleza de Dios y la ayuda de Dios para enfrentar esos momentos difíciles. Pero no, el evangélico común lo único que quiere es huir, ¿verdad? No, 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 van a empezar problemas aquí, que el Señor me lleve, me voy, ¿verdad? Y no se prepara y resulta que si la doctrina, ¿verdad?, del rapto está equivocada y esa persona no se preparó porque esperaba irse y se encuentra en un escenario terrible aquí abajo, va a estar confundida porque no va a tener un fundamento, no va a tener una claridad. Lo digo así, para terminar este punto. Si yo me preparo a lo mejor para enfrentar los momentos difíciles y no los tengo que enfrentar porque estoy equivocado, estoy hablando en forma hipotética, si estoy equivocado, ¿verdad? Y me preparé a lo mejor para momentos difíciles y no tengo que pasar esos momentos difíciles, estoy equivocado y el Señor me lleva antes, ¿perdí algo? No, no perdí nada. Estaba equivocado, pero me estaba preparando espiritualmente. Pero aquel que está esperando, ¿verdad? Irse nomás y no enfrentar a un momento difícil y no se preparó y tiene que pasar por un momento difícil. ¿Perdió algo? Sí, perdió mucho. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Entonces, más vale mejor prepararnos y no relajarnos, ¿verdad? Y pensar, ah, no, el Señor viene y nos vamos a ir, ¿verdad? Y no voy a tener que enfrentar a lo mejor dar testimonio o a lo mejor tener que, a lo mejor, ¿cuántos están dispuestos a lo mejor hasta enfrentar dificultades por causa del Señor? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no sea la doctrina o alguna enseñanza que no es salvífera, no sea el motivo que nosotros usemos para dividirnos. No tenemos motivos para dividirnos. Lo digo así, no tenemos motivos para dividirnos, pero sí tenemos muchos motivos para guardar la unidad de Dios. Somos llamados a guardar la unidad de Dios, entonces tenemos muchos motivos para estar juntos, unidos, porque si estamos unidos
mayor fuerza. Podemos lograr más cosas unidos que desunidos, ¿sí o no? Fíjense, la estrategia de Satanás a través de los siglos ha sido dividir, dividir, porque ahí reina él, en la división reina. En una casa si están divididos, ¿verdad? Unos para allá, otros para acá. ¿Qué pasa? No hay paz, no se disfruta, no hay comunión, no hay fuerza. Pero cuando está la unidad, ¿verdad? Y esa unidad se guarda y se cuida, eso permite, ¿verdad? Una familia, por ejemplo, veámoslo, una familia unida, los hermanos que se aman, se ayudan entre sí. Yo he oído de gente, ¿verdad?, que como a veces han habido hartos hijos, ha fallecido el papá y la mamá con sus hijos han aperrado, ¿verdad?, y le han puesto el hombro y los que han logrado ser profesionales han ayudado a sus hermanos menores y han salido adelante y han sido una familia, ¿verdad?, que han logrado, porque la unidad nos da fuerza, la unidad nos permite lograr cosas que no podemos lograr. ¿Sabían ustedes que en África, por ejemplo, en África, yo hace muchos años atrás recibía libritos y tratados que me llegaban de África. ¿Saben ustedes que África es un continente pobre? Hay mucha pobreza. Pero en África, por ejemplo, hay muchos canales de televisión cristianos, radios, hay muchas imprentas, hay muchos. ¿Saben por qué? Porque son muchos y todos aportan un granito de arena y se logran más cosas. Como dice en la Biblia, ¿verdad? Cordón de dos dobleces o de tres dobleces no se, o nudo de dos o tres dobleces no se corta fácilmente. Mejor son dos que uno. Entonces la unidad es importante. La desunión, la falta de unidad nos va a traer siempre problemas. Yo les pregunto, les hago pensar un poquito. Si este país, Chile, en que nosotros vivimos, no existiera tanta desunión, pregunto, ¿hay mucha desunión? Una vez una hermana de Venezuela me dijo, ¿saben? Se llegó aquí a Chillán, dijo esto, y me marcó lo que dijo, porque era alguien, ¿verdad?, que veía las cosas en forma objetiva y no era de acá. Me dijo, ¿saben? Yo le pregunté, ¿qué piensa de la iglesia en Chile? Porque ella ya llevaba un tiempo acá. Me dijo, ¿saben? Me dijo, yo he visto una cosa aquí y que me llama mucho la atención. Yo le dije, ¿qué cosa? Me dijo, que todas las iglesias acá en Chile, me dijo, y sobre todo en Chillán, son muy chicas y hay muchas. Entonces me mostró, o sea, o ella vio y se dio cuenta que somos muy divisivos. Aquí cualquiera, ¿verdad? Cualquiera está en una congregación, no le gustó algo, no, es que, y arma otra congregación. Algunos le llaman la atención, se van y llaman a otra. No, es que yo creo esto, yo creo esto otro. Por ejemplo, una de las causantes de mucha división en este país son la doctrina de la predestinación. No, es que yo creo esto otro, y empiezan a discutir, y algunos ni siquiera han leído la Biblia, solamente han leído un poco de Calvino, de Arminio, ¿verdad? Algunos tratados teológicos, un poco, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Se dividen. Porque, no, es que tú crees que la salvación se pierde, yo no creo, entonces, división. ¿Puede ser eso, verdad? ¿Motivos para que nos dividamos? No, no tenemos base bíblica para dividirnos. Yo quiero tocar, por ejemplo, ¿sabían ustedes que los judíos siempre han sido y han tenido el prejuicio racial? ¿En qué sentido? En que ellos creen que la iglesia debe ser judía nada más. Muchos judíos piensan así. Y actualmente en las grandes ciudades de este mundo hay iglesias para blancos e iglesias para negros. ¿Cuántos sabían eso? O sea, estamos hablando de divisiones raciales. También hay iglesias para europeos y iglesias para asiáticos. Eso es división. No podemos sustentar una división en base, ¿verdad?, a diferencias raciales. La raza no es motivo de división. No existe la iglesia judía y la iglesia gentil. No existe eso.
La iglesia está compuesta ¿de qué? De todos, diferentes razas, sean europeos, sean asiáticos, sean judíos. La iglesia es una sola y no puede ser dividida, ni puede haber base bíblica en una cuestión racial. Dios no permite ninguna división de sus hijos sobre la base de diferencias de color, de costumbre o de manera de vivir. Diferencias nacionales, por ejemplo. Todos los creyentes, no importa cuál sea su nacionalidad, pertenecen a la única iglesia. La Biblia no habla de una iglesia judía y de una iglesia chilena. Y también las distinciones o las divisiones por causa de distinciones sociales. ¿Saben ustedes que los días del apóstol Pablo habían divisiones por una cuestión social? ¿En qué sentido? En que había un abismo en los tiempos bíblicos y en los tiempos del apóstol Pablo, un abismo entre el hombre libre y el hombre esclavo. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribe, había una diferencia tremenda entre los libres y los esclavos. Ustedes sabían que existía la esclavitud. Entonces, ¿qué ocurría? Algunos, ¿verdad? No, que tratando, ¿verdad?, de hacer división los esclavos con los libres. Los esclavos tenían su iglesia, los libres tenían su iglesia. Pero eso no es, nunca ha sido y ni debe ser un motivo de división. Bueno, hoy día no conocemos la esclavitud prácticamente, pero no podemos sustentar una división en base a una cuestión, ¿verdad?, de una diferencia de esta naturaleza. Sí, y el apóstol Pablo escribe sobre eso, ellos adoraban de igual a igual en la misma y en la única iglesia. Entonces, la iglesia está compuesta de todos, sean europeos, sean judíos, seamos chilenos, seamos ricos, seamos pobres, intelectuales. ¿Sabían ustedes que hay mucha división por una cuestión intelectual? Existe la iglesia para intelectuales y existe la iglesia, ¿verdad?, para a lo mejor los normales, como nosotros. No puede ser eso. No puede tampoco haber una iglesia para intelectuales y otros para personas normales. No. O sea, desde el punto de vista que lo veremos, no es permitida, y esto quiero terminar con esto, no existe base para ninguna división excepto una cuestión geográfica de que no podemos ser uno con el hermano que está en China, en Argentina o en Brasil porque nos separa la distancia, pero sí somos llamados a guardar la unidad con aquellos con los cuales vivimos en un mismo lugar, nos conocemos, nos relacionamos. Tenemos este mandamiento de Dios, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento de Dios, que guardemos la unidad del Espíritu. Tenemos, ¿verdad?, prohibiciones en la palabra de Dios que no podemos dividir la iglesia por causas sociales, por causas culturales, por causas de líderes. No podemos dividir la iglesia por causas de doctrina, por causas de sectarismo. La que más se usa en este tiempo, ¿verdad?, es la división por causa de doctrina. ¿Qué hacemos, hermano, al final? Si usted a lo mejor no piensa igual que yo, no por eso nos vamos a dividir. Tenemos que soportarnos unos a otros. ¿Se imagina? Un matrimonios. Pregunto a los que están casados o a los que se van a casar, a los que se quieren casar. ¿Acaso en un matrimonio no hay diferencias a veces de opinión, de apreciación, de valores entre el hombre y la mujer? Los hijos han visto en sus padres a lo mejor a veces diferencias. Sí, hay diferencias, pero esas diferencias, ¿qué hacen? Inmediatamente se esgrimen para dividirse. Ya no me voy, te vas. ¿Cuántos choques a lo mejor has tenido tú que eres casado con tu esposa o tú que eres casada con tu esposo?
que a lo mejor el esposo quería pintar la casa de un color y a ti te gustaba de otro y a lo mejor discutieron. Pero ¿qué hace el hombre? Lo primero que hace, ¿verdad? Es separarse nomás. No, ¿me está entendiendo? Entonces, pero aquellos, cuando hay amor que hay allí en ese matrimonio, se soportan unos a otros. Somos llamados, hermana, hermanos, somos llamados a soportarnos, soportarnos. ¿Qué pasa, hermana? Los que tienen hijos, ¿cuántas veces hay diferencia con nuestros hijos? ¿Sí o no? Que nuestros hijos a lo mejor ven las cosas de una manera, nosotros las vemos de otra manera, o ustedes, hijos, cuántas veces a lo mejor discrepan con sus padres, no, no estoy de acuerdo contigo, papá, no estoy de acuerdo contigo, mamá, lo que tú piensas, no, no, estás muy equivocado y hay discusiones, no, entonces no, se rompe y, pa, y te vas de la casa o me voy y se separan, no. Allí hay algo que prima más, el sentido de unidad, somos una familia y tenemos que soportarnos en alguna medida. Uno de los dos, no siempre los dos están en lo correcto. Uno de los dos estará en lo correcto, ¿sí o no? A veces como papás nos hemos equivocado, ¿no es cierto? O mamás nos hemos equivocado. A lo mejor nuestros hijos han estado en lo correcto, pero como amamos la familia, como queremos guardar esa unidad, a veces, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tolerancia. Soportamos, cuidamos eso. No es así. Claro que es así. A lo mejor ya estaríamos separados, ¿no es cierto, Marco? O Richard, no sé quién me escucha allí, o aquellos que se casen o que se quieran casar, van a tener diferencias con sus esposos, porque fíjese, somos todos diferentes e irrepetibles. Nuestros caracteres son diferentes, nuestros gustos son diferentes. ¿Se imagina fuéramos todos iguales como en un supermercado, ¿verdad? Usted pone allí a lo mejor los tarritos de conserva, ¿verdad? Todos uniformes, todos iguales, ni siquiera uno un poquito más grande, más gordito, todos tienen el mismo contenido, el mismo rótulo, sí o no, son todos igualitos. Imagínense, si fuera así sería facilito, pero como somos diferentes, pensamos de repente, vemos las cosas diferentes, tenemos entendimientos, ¿verdad? Algunos más avanzados, algunos menos avanzados, algunos más certeros, otros más allegados a equivocarse. ¿Qué debemos hacer? Guardar la unidad, amar la iglesia y no dividirla. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros, para que nosotros, ¿verdad?, seamos uno, uno en Él. Jesús oró, y termino con esto, oró en su última oración, Juan 17, 5 veces, Padre, que sean uno. Padre, que sean, así como yo en ti y tú en mí, que ellos sean consumadamente una cosa. ¿Cómo se logra esto? A través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo siempre nos llevará a la unidad y a soportar a aquellos, a lo mejor de repente algunos son medios porfiados, yo me encuentro, tengo pastores, amigos, y a veces trato de alguna manera, me dan ganas de tomarlo y zamarrearlo, ¿entiende? Pero digo, Señor, así como tú has tenido paciencia conmigo, así como otros tienen paciencia conmigo, yo también tengo que tener paciencia. A lo mejor no es el tiempo, llegará el momento en que va a entender, pero no porque nuestro hijo no entienda, ¿verdad? Le vamos a dar un palo y lo vamos a eliminar inmediatamente, ¿no es cierto? Lo vamos a sacar del mapa. Dios nos dé entendimiento sobre esto. Yo termino hoy día este tema. He estado hablando ya por varios domingos, unos 7, 8 domingos sobre la unidad. Espero que algo haya quedado en nosotros. Somos llamados a guardar la unidad contra viento y contra marea, con diente y muela. Somos guardados a guardar la unidad, aunque tengamos que ceder, aunque tengamos que a lo mejor soportar a aquel que no entiende ni aprecia las cosas como nosotros las apreciamos, o no las valora como nosotros las valoramos, o no las entiende como nosotros las entendemos. ¿Sí o no? Así que no, termino con esto, no tenemos base bíblica para dividirnos, ¿ok? No vamos a encontrar ninguna base bíblica. Ah, es que no cree igual que yo. No, si no es lo fundamental, no hay problema.
Pero si es en lo fundamental, ahí sí que no transamos. No me diga que hay dos señores, no me diga que la reina del cielo es la Virgen María, ¿ya? No me diga, como dicen los mormones, que Jesús y Satanás son hermanos. Eso enseñan los mormones, no se lo miento. No me diga como los testigos de Jehová, que Jehová, Jehová, Jehová y Jesús, ¿verdad? No, 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 Jesús por allá, un ángel. No, eso es intransable. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios. Lo demás no es requisito fundamental para entrar en el cielo. Tolerancia. Dios les guarde, Dios les bendiga y el que ama a Dios, ame también a su hermano.